Muy bien, vamos a empezar directamente con el tema. Vamos a hablar de los 7 principios herméticos de Hermes Trismegisto, que están dentro del libro El Kybalión. Son párrafos sintetizados, los más importantes, no abarcan todo el libro, pero abarca la esencia del libro, ¿no? Y en todos los temas posteriores, cuando hablemos del maestro de K y demás, y de lo que las enseñanzas, hemos tratado de sintetizar lo básico, lo importante, lo que necesitan saber para poder introducirse en un poquito mayor, más profundamente, digamos, en estos temas, ¿no? Entonces vamos a leer ahora mismo. Y dice el primer párrafo, el principio del mentalismo es el más importante de todos los principios de la creación. Todo depende del clima mental en que tú vives. Ya sabemos que los pensamientos son cosas, son materia, se manifiestan en lo exterior, se convierten en sucesos. Estos sucesos se convierten en enfermedades, tropiezos o premios, desgracias o felicidades, dependiendo si son negativos o positivos. Nadie tiene la culpa de lo que a ti pueda ocurrirte en tu vida. Solo tú eres el productor de todo lo que te venga o te suceda. Tenemos el libre albedrío de escoger el bien o el mal, lo negativo o lo positivo. Lo que tú esperas que suceda, lo que tú decidas, eso sucederá. Lo que lo niegues, no ocurrirá. Entonces vamos a analizar esos 3 párrafos. Vamos al primero, que dice que es el más importante de todos los principios de la creación. Todo depende del clima mental en que tú vives, que ya sabemos que los pensamientos son cosas, son materia, se manifiestan en lo exterior y se convierten luego en sucesos. Entonces, el principio del mentalismo va a tener siempre que ver con la parte creadora, porque con la mente creamos todo. Ustedes saben seguramente, han leído la Biblia algunos, seguramente otros han leído un poco tal vez de metafísica o estos mismos principios han estudiado antes y se van a dar cuenta que Dios ha creado el universo con la mente ha creado Dios. Más abajo vamos a explicar un poco esto. Entonces, nosotros también, como hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, todos los seres humanos, todos sin excepción, tenemos esa capacidad innata de poder crear con nuestra mente. Por eso es que se dice que es el más importante de los principios de la creación. Tiene que ver con crear, ¿no? Todos los pensamientos, dice, son cosas, son materia, se manifiestan en lo exterior y se convierten en sucesos. O sea, si tú piensas algo y si quieres materializar aquello, tienes que seguir los pasos correctos, ¿no es cierto? Porque tienes 2 posibilidades. Una, que lo que has pensado te lo guardes y no le des mucha importancia, lo dejes ahí, que el viento se lo lleve. Y la otra es que cualquier cosa que tú piensas, al menos si son cosas positivas que te van a ayudar en tu vida, trates de materializarlas. Entonces, hay una fórmula muy importante por la cual se pueden materializar las cosas. Primero debemos explicar que dentro de nuestra propia constitución como seres humanos, y esto lo van a aprender en cualquier línea de pensamiento, cualquier grupo, etcétera, que nosotros tenemos un cuerpo físico etérico. En la introducción hemos hablado un poquito, hemos dicho que tenemos un cuerpo físico y que el etérico es nuestro cuerpo vital de energía gracias al cual funciona el físico. Ambos son uno. Se los puede tomar como una sola unidad. Es el que conocemos, el de carne y hueso y también el cuerpo de energía que posibilita que el físico, digamos, actúe, hable y haga todo lo que sabemos, ¿no? Eso creo que lo podemos reconocer todos. Nadie puede negar que tenemos un cuerpo físico. Pero también tenemos por encima, podríamos decir, el cuerpo físico, una vibración más elevada, el cuerpo emocional o el cuerpo astral, también lo conocen otros, ¿no? El cuerpo astral es nuestro cuerpo de sentimientos, ¿no es cierto? Gracias a esos sentimientos muchas cosas ocurren en nuestras vidas.
Pero hemos dicho también en algún momento en la introducción que es el más rebelde. Están ingresando más, Marcelo. ¿Puedes admitirlos, por favor? Entonces, al vehículo astral es el vehículo donde están todas nuestras emociones. Está al medio, entre el físico y el mental. Pero más arriba, por encima de estos dos, está el cuerpo mental inferior o mental concreto. Así es conocido, mental inferior o mental concreto. Porque la mente en sí abarca más allá de la mente inferior o concreta, ¿no? Va al hijo de la mente, que es el alma, y va a la mente abstracta o mente superior. Eso es el plano mental. Pero dentro de lo que ahora vamos a estudiar con estos 7 principios, vamos a abarcar solamente hasta la mente inferior. No vamos a hablar todavía del alma, lo vamos a hacer más adelante, ¿no? Entonces tenemos que ir por partes. Entonces, tomando en cuenta que tenemos esos 3 vehículos, vamos a llegar al consenso, podríamos decir, de que la mente es el vehículo más elevado de nuestra personalidad. Y nuestra personalidad es el vehículo físico, etérico, el emocional y el mental inferior. O sea, no hay otro vehículo más elevado que la mente dentro de la personalidad. Entonces, cualquier cosa que hagamos en nuestra vida que se convierta en materia, como dice acá, o en algún suceso, va a empezar siempre desde la mente inferior. Cualquier cosa que nosotros queramos en nuestra vida, lo primero que hacemos es pensar, pensamos. Por ejemplo, los ejemplos son muy buenos para que usted se entienda mejor. Por ejemplo, si una persona, un joven, algún hijo de ustedes o algún familiar, una persona conocida, ha terminado el colegio, la escuela, ha terminado y ha salido bachiller, ¿no? Entonces, esa persona debe pensar bien qué es lo que va a estudiar en la universidad, si quiere ir a la universidad. Tiene 2 posibilidades, o va a la universidad si tiene la mente positiva, o no va, no le interesa. Tal vez ahí un poquito tenga problemas. Pero si decide ir a la universidad, esa persona, ese bachiller, ese joven, va a pensar primero qué es lo que quiere estudiar. Y al pensar está utilizando su vehículo mental. Bueno, una vez que decida que va a ir a la universidad, el otro es decidir qué es lo que va a estudiar, ¿no es cierto? Por ahí le gusta medicina, le gustará las ingenierías o alguna otra carrera, entonces va a empezar a trabajar su mente y va a decir finalmente, yo quiero estudiar medicina, por decir algo, como un ejemplo. Quiero estudiar medicina. Una vez que lo tiene claro, el bachiller, el joven, ¿qué va a hacer luego? Luego va a decir, yo quiero estudiar medicina, yo voy a estudiar medicina, yo voy a hablar con mis papás para que pueda estudiar medicina y ellos me puedan financiar, me puedan ayudar para que esa idea que tengo en la mente y que quiero hacerla se traduzca, digamos, en una realidad. Entonces va a hablar con sus papás, digamos que los papás le dicen, claro, desde luego vas a estudiar medicina y nosotros te vamos a apoyar. Muy bien, entonces en ese momento al estudiante, ¿qué pasa? Una vez que los padres han dado una respuesta positiva a lo que él quiere hacer, entonces la parte emocional, la parte sentimental empieza a trabajar, su vehículo astral empieza a vibrar y esa persona lo que quiere es concretizar esa idea, quiere ir a la universidad e inscribirse. Entonces dice a sus padres, por favor, vamos a la universidad, me voy a inscribir, si hay que pagar algo, ayúdenme, por favor, y le entran las ganas de estudiar y luego va con su vehículo físico y se inscribe a la universidad y empieza a estudiar. Y el día de mañana va a ser un profesional. Entonces verán con ese ejemplo que la idea inicial que estuvo en la mente se va a concretizar en algún momento. Y así es como funciona en todo. Solamente necesitamos experimentar esto en nuestras vidas. Lo que pasa es que la gente no lo experimenta, entonces piensa que todo sucede de acuerdo a la suerte o a la mala suerte que pueda haber, que eso no existe. Todo viene de una causa, por eso vamos a estudiar luego el principio de causa y efecto. Hay una causa para todo. La causa de que el estudiante estudió es que él algún momento pensó, utilizó el vehículo más subjetivo que tiene de su personalidad y lo concretizó con su vehículo físico. Entonces, por eso es que dice acá en este primer párrafo que los pensamientos son cosas. Cuando dice que son cosas, son sucesos, son cosas que se pueden materializar, que se pueden concretizar. Eso es lo que nos quiere decir el primer párrafo.
Vamos al segundo paso. Estos sucesos se convierten en enfermedades, tropiezos o premios, desgracias o felicidades, dependiendo de si son negativos o positivos. Entonces tenemos que tratar siempre, obviamente, que nuestros pensamientos sean pues positivos. No podemos permitir que nuestros pensamientos sean negativos. Lo que pasa es que como estamos en un medio ambiente un poco a veces negativo, la energía, porque todo lo que ocurre en nuestro medio ambiente es energía en movimiento de nosotros y de las personas que nos rodean. Entonces, hay mucha energía negativa en los países, en las ciudades, y a veces nos dejamos llevar por esa energía negativa y en vez de salir de ese centro energético negativo, nos contaminamos y vibramos y decimos y hacemos todo lo que las personas repiten a nuestro alrededor. Entonces vienen los problemas. Vienen problemas negativos en nuestras vidas, vienen enfermedades, vienen caídas, desgracias, etcétera, etcétera. Entonces, bien simple. Simplemente tienes que tratar de acordarte que siempre debes estar positivo para que recibas cosas positivas en tu vida. ¿No es cierto? Entonces, es muy, muy cierto lo que dice acá Hermes Trismegisto en el segundo párrafo. Y el tercer párrafo dice que nadie tiene la culpa de lo que a ti puede ocurrirte en tu vida. Solo tú eres el productor de todo lo que te venga o te suceda. Tenemos el libre albedrío para escoger el bien o el mal, lo negativo o lo positivo. Lo que tú esperas que suceda, lo que tú decidas, eso sucederá. Lo que lo niegues, no ocurrirá. Entonces acá nos dice que nadie, no podemos echar la culpa a nadie de lo que nos suceda, ni a nuestros padres, ni a nuestros hermanos, ni a nuestros hijos, ni a nadie. Nosotros somos los responsables y somos los arquitectos de nuestro propio destino. Nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino. Nosotros creamos nuestro mundo y nuestra vida. Tómenlo muy en serio esto, así es. Nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino. No podemos achacar a nadie las cosas negativas que nos pasan. Es porque nosotros lo hemos construido de esa manera. Nosotros construimos nuestras vidas, ¿no? Entonces dice que solo tú eres el productor de lo que te venga o te suceda. Obviamente, no hay nadie más. No hay nadie más. Eres tú mismo. Y para eso Dios nos ha dado el libre albedrío de escoger entre el bien y el mal. Tú puedes escoger el mal también. Claro, escoges el mal y vas a tener todo lo que al mal pertenece, si quieres escoger ese camino. Por ejemplo, si una persona le gusta tomar la bebida y se vuelve el día de mañana un alcohólico, es porque lo ha querido, no es porque por otra razón. No puede echar la culpa a sus problemas, no sé, personales, de todo tipo. No, la persona lo ha decidido en algún momento tomar alcohol y se ha vuelto un alcohólico. Lo mismo ocurre con las drogas, con el cigarrillo, con muchas cosas, ¿no? Entonces, nosotros somos los responsables de todo lo que nos ocurre, lo negativo o lo positivo. Lo que tú esperes que suceda, lo que tú decidas, eso sucederá. Así dice, equivalió. Lo que niegues no ocurrirá. Es así de fácil. Lo que niegues no puede ocurrir, porque tú no le estás dando poder a esa cosa negativa. Tú estás afirmando y estás decidiendo hacer las cosas correctas, entonces vas a tener todo lo que al mundo positivo corresponde. Lo negativo no va a entrar dentro de ti. Y eso energéticamente, lo vamos a ver cuando estudiamos el principio de vibración, pero les anticipo que la energía está en permanente movimiento circulatorio, de abajo hacia arriba y de arriba vuelve hacia abajo. Entonces, si tú estás positivo, ¿qué va a pasar en tu medio ambiente? Es como un imán, se va a juntar tu energía positiva con la energía positiva de otras personas en tu medio ambiente y esa energía va a retornar en algún momento a ti y multiplicada, ¿no? Positivamente. Y si estás negativo, va a ocurrir exactamente lo mismo. Esa energía negativa, esa vibración negativa, se va a juntar con otras energías de otras personas en el medio ambiente y te vas a retornar unos golpes, te van a llegar a la vida que te van a hacer caer, ¿no? Porque tú has querido así.
Entonces todo depende de nosotros mismos. Si alimentas ciertas ideas, no tienes poder ni manera de cambiar las consecuencias. Estas son las cosas que verás suceder en lo exterior. Cada condición y situación de tu vida es la encarnación de una creencia que tienes en el subconsciente. Está alojada allí y produciendo su igual en el mundo exterior. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que somos creadores como Él. Dios creó el universo con su mente. Nosotros creamos nuestro mundo con nuestra mente. Si tú quieres hacer una silla, por ejemplo, con tu pensamiento la imaginas. Con el sentimiento te entran las ganas de hacerla y luego con las manos las haces. Entonces comprenderás que la mente tiene el poder de crear. Fue el pensamiento el que actuó inicialmente. Los pensamientos tienen vida, tienen poder y tienen personalidad. Debemos considerar también el poder de la palabra que está ligado al poder de la mente. La palabra tiene poder. Hay una ligazón estrecha entre la mente y la palabra. Tú puedes cambiar tu vida a través del pensamiento y la palabra. Perdón, tú puedes cambiar tu vida a través de la palabra. Debemos vivir a través del pensamiento y la palabra una vida positiva. Por lo tanto, es necesario que cambies tu creencia. Cambia la posición mental que estás manteniendo. Controla tu palabra y todo se transformará. Vamos a volver ahora al primer párrafo que hemos leído, que dice si alimentas ciertas ideas. Si alimentas ciertas ideas, no tienes poder ni manera de cambiar las consecuencias. Estas son las cosas que verás suceder en el exterior. Cada condición y situación de tu vida es la encarnación de una creencia que tienes en el subconsciente. Está alojada allí y produciéndose igual en el mundo exterior. Entonces, se refiere, hemos dicho que las ideas provienen de un nivel o de un plano, podríamos decir, más elevado. Cuando decimos un plano más elevado al que conocemos dentro de lo que llamamos los tres mundos inferiores, que son el mundo físico, emocional y mental, concreto, mental inferior, tenemos luego el alma. Y el alma está en un plano más elevado que nuestra personalidad, obviamente. Y nuestra alma es la que capta las ideas que vienen todavía de un nivel superior al alma, de un plano superior, el plano búdico. Pero esas ideas, cuando llegan al alma, van descendiendo a la parte objetiva. Cuando hablamos de la parte objetiva, nos referimos, obviamente, al mundo físico, emocional y mental. Ese es el mundo objetivo, ese es el mundo material. Lo que está por encima de la mente concreta es el mundo espiritual. Ahí está el alma, ahí está el espíritu. Consecuentemente, para que las ideas del alma bajen a los tres planos inferiores, físico, emocional y mental, tienen que seguir un proceso de alineamiento entre el alma, que está en el nivel superior, la mente concreta, que está en un nivel intermedio, y el cerebro físico, que está en el cuerpo, dentro del cuerpo físico. Entonces, no debemos confundir nunca el cerebro físico con la mente concreta. La mente concreta está en un nivel más elevado, podríamos decir, más subjetivo que el cuerpo físico que conocemos. Entonces, las ideas del alma van bajando gracias a la mente inferior, que es el intermediario entre el cerebro y el alma. La mente capta las ideas del alma cuando está alineada y luego las ancla, las lleva al cerebro físico. Y en el cerebro físico quedan registradas las ideas y eso no se pierde ya. Cuando hemos anclado algo en el cerebro físico, va a salir en cualquier momento que necesitemos, digamos. Cuando necesitemos alguna situación en la que estamos pensando o necesitemos hablar de un tema
el cual hemos hablado antes o ha venido del alma en algún momento y lo hemos registrado dentro del cerebro físico, entonces va a salir. Y ese es el subconsciente que preguntaba Carmen. El subconsciente es nuestro cerebro físico. El cerebro físico actúa como que automáticamente o mecánicamente, podríamos decir. Es decir, cuando nosotros llenamos nuestro cerebro con ciertas ideas o con ciertas situaciones del diario vivir, entonces están ancladas ahí, simplemente hay que sacarlas cuando se habla del mismo tema. Por ejemplo, los ejemplos son lo mejor para poder explicar todo esto, ¿no? Si tú dices en algún momento, el señor Perico Pérez no me gusta, entonces eso que has dicho, que has afirmado, que ha salido de tu boca, en algún momento va y se ancla en tu cerebro físico. Cuando lo vuelves a ver al señor Perico Pérez después de un mes, 2 meses, un año, 2 años o el tiempo que sea, eso va a salir automáticamente de tu cerebro físico que el señor Perico Pérez no te gusta, que es una persona que no te gusta. Consecuentemente, no hay forma de cambiar aquello, excepto que tú decidas hacerlo con tu mente de manera consciente. Si tú dices y dices, el señor Perico Pérez es una muy buena persona, eso va a permitir que se grabe en tu cerebro físico y lo anterior va a desaparecer. Consecuentemente, cada que lo veas, al señor Perico Pérez, vas a tener la conciencia de que es una persona buena y respetable y eso es lo que tú tienes guardado y registrado allí. ¿Se dan cuenta? Entonces el cerebro físico simplemente es como un depósito donde guardamos información. Es como el disco duro de una computadora donde guardas mucha información y luego la sacas, ¿no? Pero la que procesa todo esto, la que trae, digamos, esta información, es la mente. Y la mente en una primera etapa del desarrollo evolutivo, la mente, digamos, es lo que percibimos como lo superior que tenemos dentro de nuestra constitución. Entonces utilizamos mucho la mente. Y cuando utilizamos mucho la mente tiene poder, tiene mucho poder. Pero ya vamos a ver que después de que hemos utilizado la mente y después de que hemos avanzado un poquito en el sendero, la mente también es como que se pone al servicio del alma. Es simplemente como un reflector de la luz del alma, la mente concreta, la mente inferior. Entonces así va pasando en la medida en que vamos evolucionando, ¿no? Y vamos a llegar a algún punto de evolución mucho más adelante, donde el alma también va a subyugarse, podríamos decir, a la energía del espíritu, que es una energía mucho más elevada, que es prácticamente la esencia de cada ser humano, el espíritu. Entonces, ese es el proceso evolutivo. El proceso evolutivo siempre vamos a considerar que hay algo superior a donde debemos llegar, que no hemos llegado nunca a lo superior. Inicialmente vamos a pensar que la mente es lo superior que tenemos, pero eso va a cambiar luego. Y vamos a ver que es el alma la que finalmente condiciona toda la vida de la mente concreta y de los cuerpos inferiores emocional y físico, ¿no? Entonces, esa es la situación y es lo que se quiere explicar en este párrafo que hemos leído, ¿no? Entonces, en el subconsciente está alojado allí produciendo su igual en el mundo exterior, ¿no? El mundo exterior es todo lo que sale. Ya cuando hablamos, emitimos el verbo, entonces sale todo aquello que hemos guardado dentro del subconsciente o dentro del cerebro físico. Ese es este primer párrafo. Vamos a seguir analizando todos los párrafos y después ya hacen sus preguntas. No se olviden que pueden hacerlo por el chat también. Para que no se les vaya la idea, lo pueden ir poniendo en el chat y luego vamos a resolver sus dudas. El siguiente párrafo dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que somos creadores como Él. Dios creó el universo con su mente. Nosotros creamos nuestro mundo con nuestra mente también. Eso de que Dios creó el universo con su mente es algo muy evidente. Todas las enseñanzas señalan e indican cómo fue el proceso creador de nuestro mundo. No vamos a ir muy lejos, porque si hablamos del universo nos vamos a perder mucho.
Tampoco vamos a hablar del sistema solar, de nuestro Dios solar, porque cuando hablamos del macrocosmos, del universo, del sistema solar, del planeta Tierra, estamos hablando del macrocosmos. Nos vamos a concentrar solamente en nuestro planeta Tierra y vamos a decir que nuestro planeta Tierra también tiene un ser superior al que llamamos Dios, conocemos como Dios. En realidad, ese Dios al que nos referimos, o ese nuestro logos planetario, tiene nombre y apellido, y es Sanat Kumara. De este tema vamos a hablar dentro del curso. Más adelante vamos a profundizar quién es Sanat Kumara, de dónde vino y por qué es nuestro Dios. Pero vamos a concentrarnos en Sanat Kumara y en nuestro Dios planetario. Cuando nuestro Dios planetario quiso crear nuestro planeta Tierra, cuando solamente en el planeta Tierra había lo que conocemos como el mundo más denso, más físico, y no había todavía el reino humano, digamos, no había los otros reinos, o sea, había el mineral solamente, vamos a imaginarnos, y no había el vegetal, ni el animal, ni el humano, ¿no? Que son los otros reinos superiores al mineral. Entonces, ¿qué pasó? Nuestro logos planetario, nuestro Dios planetario, Sanat Kumara, meditó mucho para crear, digamos, los otros reinos de la naturaleza. Y lo que hizo es visualizar, como nosotros visualizamos durante la meditación, visualizó, se dice, el final desde el principio. O sea, en su mente estaba el final como él quería que sea nuestro planeta Tierra. Entonces empezó a visualizar y empezó a visualizar cómo quería que sea nuestro planeta con seres humanos, primero el reino vegetal, luego el reino animal y luego el reino humano. Entonces vio el final materializado, concretizado en su mente y luego las cosas se empezaron a materializar paulatinamente en los diferentes reinos, ¿no? Primero en el vegetal, luego el reino animal y finalmente el reino humano. Así es como Dios crea, así es como creó nuestro planeta Tierra y así es como el Dios solar de nuestro sistema solar creó nuestro sistema solar antes que nuestro planeta, digamos. O sea, el sistema solar fue antes que nuestro planeta sea creado completamente. Y lo mismo en el universo, los sistemas solares fueron creados de la misma forma. Entonces, el procedimiento es eso. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros utilizamos también, como utiliza Dios, porque somos hechos a imagen y semejanza de Él, todos los seres humanos creamos nuestro propio mundo con nuestra mente. Cuando queremos hacer cualquier cosa en nuestra vida, lo primero que trabaja es la mente. La mente, a la mente llegan esas ideas y esas ideas condicionan nuestra vida y nuestro mundo y entonces empezamos a pensar muchas cosas y empezamos gradualmente a materializar las cosas en nuestro mundo, en nuestro propio mundo. Entonces somos hechos a semejanza de Dios, quiere decir que somos dioses en miniatura. Todos los seres humanos tenemos la misma potencialidad, pero somos miniatura. Imagínense a Dios, por ejemplo, como un océano de agua gigante. Y nosotros somos una gotita de ese océano, cada ser humano. Pero todos somos creadores. Dios nos ha hecho similares. Dios somos similares. Entonces tenemos que utilizar ese potencial que tenemos dentro. En el siguiente párrafo vamos a ver el mecanismo cómo se crea. Y en el siguiente párrafo dice, si tú quieres hacer una silla, por ejemplo, con tu pensamiento la imaginas. Con el sentimiento te entran las ganas de hacerla. Y luego con las manos las haces. Entonces comprenderás que la mente tiene el poder de crear. Fue el pensamiento el que actuó inicialmente. Los pensamientos tienen vida, tienen poder y tienen personalidad. Entonces, el ejemplo de la silla, de la construcción de una silla, imagínense a un carpintero que es el que hace que trabaja con la madera y quiere hacer una silla. Entonces, el carpintero cuando quiere diseñar una silla, lo primero que hace tal vez sea cerrar los ojos y visualizar o imaginarse una silla como él la percibe en su mente y cómo la va a diseñar y la va a construir luego. Entonces, cuando tiene ya la idea cabal de cómo quiere hacer la silla, el siguiente paso
después de que la mente ha trabajado, digamos, bastante para poder visualizar esa silla, luego viene nuestro vehículo o nuestro cuerpo emocional, nuestros sentimientos. Porque si no hay sentimientos, no hay materialización. Tiene que haber sentimientos. Los sentimientos son como el pegamento o como el engrudo o como aquello que puede unir la mente con el cuerpo físico, con las acciones. ¿Se dan cuenta? Si no tienes fe en lo que vas a hacer, en construir una silla, no lo vas a poder hacer la silla. Tiene que entrarte las ganas de construir la silla y tienes que tener la fe suficiente de que esa silla va a ser finalmente una silla física, que la has diseñado en tu mente y que la vas a construir. Entonces, cuando entran los sentimientos, el siguiente paso del carpintero es agarrar, comprar el material y empezar a construir su silla. La silla que la tiene muy clara en la mente y probablemente la ha dibujado y la ha diseñado en un papel. Entonces, luego la va a concretizar, la va a materializar, la idea que tenía inicialmente gracias a su vehículo mental y a su vehículo emocional que ha ayudado para permitir y para que tenga, digamos, el incentivo y las ganas de construir la silla, finalmente la va a construir con sus manos, ¿no? Con su vehículo físico. Consecuentemente, la silla, el carpintero ha logrado materializar algo. Lo mismo ocurre con nosotros. Todo podemos materializar en nuestra vida si seguimos este proceso. Primero, pensar, visualizar, imaginar, tener una idea muy clara. Luego, nuestros sentimientos son muy importantes para poder posibilitar ese alineamiento entre la mente y el cuerpo físico y poder materializar aquello y luego la acción. Y la acción generalmente viene unida, en el caso de nosotros, los seres humanos, en cualquier proceso creador, a través de la emisión de la palabra, ¿no? Cuando emitimos la palabra, vamos a concretizar las cosas. Si no la emitimos, es muy difícil, porque se pueden quedar las cosas solamente una idea. Y no es eso, no es ese el objetivo es que se concretice. Mientras no se concretice físicamente, no somos creadores. El momento que se concretizan las cosas físicamente, nos hemos vuelto en creadores de nuestro propio destino. ¿Sí? El siguiente párrafo. Mañana vamos a la loma. Anótenla nomás. Van a preguntar luego, Glendy, silenciaron el micrófono. Debemos considerar también el poder de la palabra. Dice que está ligado al poder de la mente, lo que les acababa de decir. La palabra tiene poder. Hay una ligación estrecha entre la mente y la palabra. Tú puedes cambiar tu vida a través de la palabra. Debemos vivir a través del pensamiento y la palabra una vida positiva. Porque si no emites la palabra, no concretizas directamente. Qué importante es emitir la palabra, porque hay una conexión entre la palabra y la mente. Palabra y mente están muy relacionados. Piensas algo, cuando tienes la idea muy clara y te entran las ganas de hacer con tu vehículo emocional, entonces emites la palabra. Es como les comenté ese ejemplo que vimos en la primera reunión, o la segunda creo, de si una persona, un joven, ha terminado el bachillerato y quiere entrar a la universidad, ¿no? Entonces, se le vienen muchas ideas, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué profesión me gustaría? Entonces, vienen las ideas o siguen un proceso, digamos, dentro del colegio para ver sus aptitudes, pero cuando lo tiene claro, qué es lo que va a estudiar, entonces, luego de que ha decidido estudiar, digamos, medicina, por decir algo, dar un ejemplo simplemente, una vez que ha decidido, ha tomado esa decisión de utilizar medicina, luego le entran las ganas de estudiar medicina. Entonces, ahí es el vehículo emocional el que tiene que jugar su rol en la segunda etapa. Y el vehículo emocional le va a permitir que haga luego o dé el siguiente paso, ¿no? Entonces, esa persona, ese bachiller, lo que va a hacer seguramente es ir a la universidad, averiguar, hablar con sus padres, decirle quiero estudiar esto, porque me gusta, porque he decidido, porque lo tengo muy claro, etcétera, etcétera. Y luego van a ir con sus padres seguramente y se van a inscribir a la universidad. Y su idea se va a materializar. ¿Se dan cuenta? Es así como creamos, es de esa forma, utilizando mente, emociones y cuerpo físico.
Finalmente, el último pasajito dices, ¿pueden subir un poquito, Marcelo? Para que puedan ver el último paso. Por lo tanto, dice, es necesario que cambies tu creencia, cambia la posición mental que estás manteniendo, controla tu palabra y todo se transformará. Entonces, si sabemos que somos creadores, tenemos que tratar pues de crear en nuestro mundo cosas positivas, cosas buenas. No vamos a crear cosas malas. Entonces, para poder crear cosas buenas, tenemos que llenar nuestra mente con pensamientos obviamente positivos, pensamientos buenos. Y una vez que tengamos ese comportamiento, esa conducta de hacer cosas buenas, que es muy importante, ese hábito, eh, el paso siguiente es emitir la palabra, ¿no? Controlar la palabra y la palabra, si controlas tu palabra, si controlas el verbo y dices lo que tienes que decir solamente y no haces daño a nadie y te conviertes en una persona inofensiva, es todo un proceso, ¿no? No es tan fácil. Fácil es hablar, digamos, y decir, pero lo difícil es actuar. Pero es un proceso que debemos seguir todos y debemos tratar de ser creadores en nuestra vida, utilizando estas herramientas que nos está dando Hermes Trismegisto en su libro El Kybalión. Herramientas muy fáciles y básicas que simplemente necesitan ponerlas en práctica. Si no las pones en práctica, ¿cómo vas a saber si esto funciona o no funciona? La única forma es que la pongas en práctica en tu vida, hagas la prueba. Y si haces la prueba y funciona en tu vida, entonces has tenido un muy buen avance. Pero si no haces la prueba y dejas pasar esto, entonces has perdido la oportunidad de crear. Entonces tenemos en nuestras manos todo esto.